Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, de mi canal, el canal de las 5 leyes, para que de a poco vayamos aprendiendo qué es eso de estar enfermo. Y si te cuento que la enfermedad es otra cosa. Y hoy quería hablarte del cáncer, ¿no? De esa palabra, qué peso que tiene en la sociedad, qué miedo que nos da. De hecho, esa palabra y lo que viene atrás de esa palabra es lo que a mí me llevó a estudiar medicina. El pánico que le tenía a que un día me dijeran que tenía un cáncer. Pero ¿qué es tener cáncer? O sea, ¿qué es el cáncer? ¿La medicina realmente sabe lo que es? Va más que lo que es. Sí, lo puede describir. Según la medicina son células que están creciendo sin control y que eventualmente se van a desparramar y eventualmente, parecido a esos bichitos de moda, ¿no? Está ahí porque quiere matarte, te quiere eliminar. ¿Será que es así? En ese modelo, en ese paradigma, la medicina encontró algunas ayudas y ayudó a un montón de gente, pero otra gente no, y no en todos los casos. Y a veces los tratamientos son más dolorosos o más difíciles que el propio síntoma que la persona tenía cuando le hacen el diagnóstico. Entonces yo te invito a que a través del modelo de las 5 leyes entiendas que hasta el cáncer es otra cosa. Que lo más peligroso de tener un cáncer es, bueno, puede ser el síntoma clínico que te dé, obviamente, pero muchas veces se diagnostica y no tenés ningún síntoma. Entonces lo más peligroso es el miedo que te da y a veces el tratamiento a lo que te tenés que exponer. Ay, entonces, ¿y si sacáramos el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Viene de que la creencia, de que creemos que es la célula loca, la célula que se va a desparramar, que te toca porque sí, por mala suerte, o a veces genético, ¿será? Entonces cuando conoces este modelo te das cuenta que cada crecimiento de cada célula que pueda tener un tumor tiene que ver con una lógica, tiene que ver con de verdad tu cuerpo intentando sobrevivir a algo, que a veces ese algo es tan imposible que ese tumor es tan importante que a veces hasta nos puede llevar puesto, ¿no? La vida. Pero ¿qué si desde siempre nos enseñaran a prevenir esos crecimientos y esos eventos y esas situaciones tan fuertes para nuestro cuerpo que nos puedan llevar a tener esos tumores que finalmente nos lleven la vida puesta? ¿Qué si entendemos que para que un evento no vaya al cuerpo de una manera así muy violenta, tenemos que aprender a que ese evento, esa situación que vivimos, la tenemos que compartir? Compartir. Cuando vos vivimos una situación de mucho estrés, estando solo o con la sensación de que estamos solos, podés estar con un montón de gente alrededor. Eso lleva a que tu instinto diga, tengo que sobrevivir a esto solo y para sobrevivir a algo va a usar lo que tiene, que son las células. Hay células que en ese momento van a crecer intentando que ese órgano de verdad funcione mejor. Es un intento, a veces no lo logra. Pero claro, en la biología, en los animales, en la selva, ningún animal va a tener la sensación de morirse de hambre y no tener que comer eh, teniendo la heladera llena, como nos pasa a nosotros. El animal que no tiene que comer, antes de que su hígado reaccione, se muere de hambre. Entonces podemos decir que tener un tumor en el cuerpo es biológico y tiene un sentido, pero podríamos decir que no es natural, porque en la naturaleza eso no hubiera ocurrido. Entonces hay que analizar bien cada caso, depende cómo va a afectar tu supervivencia, literal, cómo está, cuál es el daño o el deterioro que ese crecimiento le puede dar a ese órgano en particular, si es un órgano vital o no es vital. Y para salirse del miedo, que dijimos que era, ¿no? Yo digo, me puedo morir de un tumor, pero no me voy a morir de miedo. Y ese miedo viene de no saber por qué.
de tener miedo a los tratamientos, de tener miedo a que esa célula se desparrame. ¿Y si no es lo que nos dijeron? ¿Y si en realidad el hecho de que se desparrame, que sería lo que normalmente llamamos metástasis, fueran simplemente otros órganos reaccionando a veces al diagnóstico o al mismo evento que te dio lugar al crecimiento de ese órgano? No quiere decir que no podemos decir que no existen las metástasis, pero sí podemos decir que son otra cosa. Me hace acordar a cuando hablamos de bichos, ¿no? Que los bichos no son la causa, aparecen como consecuencia. Entonces, ese órgano que cambia y que ahora empezó en un lugar el crecimiento y ahora está en otro. Y si nos fijamos, generalmente los órganos más comunes de metástasis son el pulmón, el hígado, los huesos, el cerebro. Casualmente son los órganos que se encargan el pulmón de hacerte sobrevivir, del miedo a morir es lo que activa el pulmón. El miedo a no poder alimentarse o morirse de hambre porque vas a perder tu trabajo, porque no vas a poder trabajar por la enfermedad, puede activar el hígado. Y los huesos es esa sensación muy profunda de sentir que no valés en la vida, que tu cuerpo te defraudó, que no te sirve. Entonces, ¿será que la célula nada por el cuerpo y casualmente cae en esos órganos? ¿O será que tiene que ver con la percepción que tenemos? Entonces, para poder dejar de tenerle miedo al cáncer, tenemos que entender que es otra cosa. Tenemos que aprender a gestionar las cosas que nos pasan. No podés estar viviendo algo imposible eterno. Yo a veces digo a los pacientes, les digo, eso que no harías si fueras un animal, no lo tenés que estar haciendo. O sea, lo tenés que dejar de hacer. Entonces, vivir en la coherencia y poder reaccionar a las cosas que nos pasan. Porque Hammer, el médico que descubre el modelo, dijo que el evento que puede llevar al desarrollo de un cáncer es un evento que no te ves venir, que te agarra a traspié, intenso. ¿Cómo vamos a evitar algo que no te ves venir? Pero sí podemos hacer algo después. ¿Cómo gestiono yo una vez que me pasó ese evento? Y ahí puede estar en cierta medida la prevención. Pero no vamos a hacer la vida evitando tener un cáncer, porque entonces de vuelta le estamos dando identidad de algo malo, horrible, que nos quiere venir a asesinar, matar y tal, y borrarnos del planeta. Entonces entendamos que el cáncer es otra cosa, entendamos que cuando nos pasan cosas las tenemos que compartir, que tenemos que salirnos de esos lugares imposibles lo más rápido que podamos, vivir en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos y encontrar esos médicos que no te aporten más miedo. Buscar ese médico que te acompañe, claro, que tal vez el tratamiento que la medicina oficial tiene es justo para vos y te va a ayudar. Pero si a eso le metés miedo, puede ser que ese tratamiento a vos no te dé resultado y al que está sentado al lado tuyo sí. Entonces, cada vez que estamos en esos procesos, que esto vale para cualquier enfermedad, tenés que buscar acá adentro, en tu tripa, qué es ese camino que a vos te va a fortalecer. ¿Cuál es ese camino que vos sentís que por ahí va? No es el camino que haría ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu prima, ni el médico. Es el camino que vos vas a transcurrir. Y claro, perdamos el miedo a morir. La verdad que nos vamos a morir todos, eso seguro. Entonces, responder o elegir el tratamiento porque otro me da miedo o no hacer un tratamiento porque me da miedo, ese no es buena señal. Tenés que informarte, leer, profundizar, ser alguien que pregunta mucho en la consulta. Casi diría que tenés que ser el paciente incómodo para los médicos. El que pregunta, el que te pregunta y te repregunta, el que quiere saber cuál es lo que se sabe hoy en la medicina con ese tratamiento particular para tu caso en particular. Sentirte acompañado, no tener miedo, entender de dónde vino, qué es eso que te pasó en tu vida que dio lugar a eso y confiar en el camino que vas a empezar a recorrer. Y para cerrar este video, no puedo dejar de mencionar que la medicina moderna con los chequeos en gente sana
produjo un daño que, si le tenemos que llamar de alguna manera, se llama sobrediagnóstico. ¿Qué es diagnosticar de más? Diagnosticar esa célula que por ahí sí creció en tu cuerpo, pero que si esperabas un poco, dejaba de crecer o eventualmente te morías de otra cosa. Y que, no, que el tratamiento de eso no cambiaba o no cambia tu sobrevida. Pero ese tratamiento es muy difícil, el susto que tenés y tal, y todo eso puede llevar a que a partir de un sobrediagnóstico la cosa se ponga muy fea. Así que infórmense antes de hacerse estudios, vivan la vida con coherencia, gestionen sus emociones. Las emociones son ese, como lo dijimos en otros videos, esa nafta, ese combustible para los programas biológicos. Tu cuerpo es muy inteligente. A veces los que no somos muy inteligentes somos nosotros, con nuestra cabecita humana. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar. Suscríbete al canal, no te pierdas los próximos videos y anda a mirar los anteriores, que hay mucha información que te puede ser útil. Gracias, activa la campanita y suscríbete. Gracias por estar, gracias por ser protagonista del cambio de paradigma. Gracias.